Ya, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Bueno, les quiero presentar el libro que, que escribí, que bueno, más que nada es un pequeño manual, bien cortito, no es la gran cosa tampoco. Y déjenme arreglar este cable que está atravesado. Ahí sí. Y bueno, a ver que lo veamos capítulo por capítulo en alguna, digamos, de alguna manera, y poder ir exponiéndolo en videos más o menos cortos. Voy a intentar que sean cortos, en los que vamos a estar leyéndolo y exponiéndolo, ¿no? Bueno, aquí está la portada que, por supuesto, está creada con inteligencia artificial. Me gustó, tiene ciertas ideas ahí locas, abstractas. Eh, bueno, aquí dice cualquier reproducción sin permiso queda absolutamente sin culpa. No existen ni reconocemos como legítimos los derechos de autor, pero afirmamos el deber de guardar el respeto y el buen nombre de nuestro prójimo. O sea, por supuesto, pedimos que no se distorsione lo que dice este manual. Si se usa, bueno, honren al autor de alguna manera, ¿verdad? Y pues no lo tergiversen, o sea, usen el buen nombre. ¿Ya? Eso es más que nada. Bueno, aquí pueden ver el índice que encontramos. Los capítulos son 12 capítulos, si mal no recuerdo. 11, perdón, 11 capítulos, en los que el objetivo es repasar todas las, más que sí, doctrinas, pero de manera, eh, digamos, sistemática, pero a la vez como digamos, coherentemente, pasándolo así, digamos, de una manera cohesionada. No sé si lineal es una buena palabra para usar, pero la idea es que van a ver ustedes que empiezan el capítulo 1 y cuando vayan al capítulo 5 van a ver que todo está interconectado. O sea, no hay, digamos, no son doctrinas separadas, hay una interconexión muy fuerte, ¿verdad? Que con el capítulo anterior es como se va construyendo el capítulo siguiente y siguiente y siguiente, ¿verdad? Eso es como básico, básicamente, que se encuentra en este escrito. Y ustedes podrán ir viendo cómo se va desarrollando de a poco. Vamos a leer el prólogo. ¿Qué les parece? Yo se los voy a ir explicando. ¿Ya? El prólogo. La pregunta que inicia el prólogo es: ¿bajo qué estándar? Aquí, por supuesto, yo he heredado toda la enseñanza de Rushdoony y de su reconstruccionismo, todo lo que es Calcedonia, todo lo que representa Calcedonia, la fundación de Rushdoony, ¿verdad? Y por supuesto con algunas, digamos, algo de mi cosecha, ¿verdad? Algo de lo que yo he sembrado. Yo no es que siga al 100% el pensamiento de Rushduni, pero creo que es uno de los grandes, de los grandes maestros de la iglesia que dio el siglo XX y que alcanzó a entrar al siglo XXI, pero creo que fueron 2 años nomás que vivió en el siglo XXI. Bueno, ¿bajo qué estándar es la pregunta? Este pequeño manual tiene por objeto ser un apoyo en la formación y desarrollo del creyente en sus primeros días. O sea, la idea es como tratar de ordenar en su mente eh, el cristianismo, por decirlo así, las distintas eh, doctrinas, creencias básicas que el cristiano tiene que, digamos, aceptar. Esas doctrinas no nos llegan de una cuando nos convertimos. Cuando nos convertimos, nosotros primero creemos en Jesucristo, algo nos dice que Cristo es el Señor, ¿verdad? Y empezamos a creer. Pero empezamos a construir un edificio de lo que entendemos por la revelación, por las Santas Escrituras. Pero ese edificio que construimos es un edificio que está hecho por nosotros, falible, que hay que estar reconstruyendo constantemente, que hay que estar depurando, hay que estar revisando, destruyendo partes y colocando nuevas para ser más fiel, ¿verdad?, en nuestro entendimiento de la realidad. Ese es como el objetivo que tiene. Déjenme ver si le puedo bajar la luz a esto. Está un poco fuerte. Ya se fue la luz del día. Ahí sí. Y bueno, esa es la idea. También, dice acá, también puede ser un buen manual para cristianos que han desperdiciado su tiempo, ya sea por negligencia o porque no encontraron en sus maestros y pastores una enseñanza necesaria.
¿Ya? Aquí a lo mejor algún pietista dirá, ay, qué ofensivo que eres y todo lo que puedan decir me importa un bledo. El objetivo acá es darnos cuenta que somos responsables. Si usted lleva 5 años, 3 años, 2 años y aún no sabe definir lo que es la justificación, no sabe definir lo que es la santificación, la adopción o por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, pues déjeme decirle que usted está en problema, o sea, usted está en una negligencia, usted está enfermo espiritualmente hablando, ¿verdad? Ese es el punto y que hay que reconocerlo. El primer paso para poder sanar es reconocer que hay un problema, ¿no? Así que es parte de nuestro cristianismo y es parte de todos nosotros, el reconocer que tenemos pecados, de que tenemos problemas, ¿ya? Déjenme ver que me está avisando algo. Claro que sigo aquí, quedarme en llamada y estamos compartiendo pantalla, ¿verdad? Déjame ver, déjenme ver, estar seguro que estoy compartiendo pantalla, no sea que sí, estábamos compartiendo pantalla. Perfecto. Ya. Entonces, me veo yo, sí, todo bien, ningún problema. Entonces, seguimos leyendo. Cualquiera sea el caso, bienvenido, hermano. Espero que este manual te sea de ayuda en tu crecimiento y madurez, y en tu crecimiento, madurez y en el desarrollo de tu discernimiento cristiano. Al entrar en esta nueva vida en Cristo, has sido llamado de las tinieblas a su luz admirable. Pero esta nueva vida no es un viaje sin mapa ni brújula, es una peregrinación con un destino claro y, lo que es más importante, con una guía segura. ¿Cuál guía? Las Santas Escrituras, ¿verdad? La pregunta fundamental que todo hombre, consciente o inconscientemente, lo sepa o no lo sepa, debe responder es la siguiente. ¿Bajo qué estándar vivo? Esa es la pregunta que nos debemos hacer y esa es la pregunta que nos estamos haciendo al introducirnos en este manual, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es la autoridad final que gobierna mis pensamientos, mis palabras, mis acciones? Eso es lo que nos debemos preguntar. Un estándar es, en términos sencillos, la medida por la cual todo lo demás es medido. Es la regla con la que medimos todas las cosas. Y por supuesto, nada mide esa regla, porque la regla es la que mide, ¿verdad? Es la regla, el peso, la autoridad final a la que todo sistema, perdón, es el peso, la autoridad final, ¿verdad? A la que se apela en cualquier disputa sobre la verdad, la moralidad o la belleza. Todo sistema de pensamiento, toda ley y toda civilización se basa en un estándar último. Es la fuente de la ley y el punto de referencia para la justicia. La pregunta no es si tendremos un estándar o no. No es la pregunta, porque todos lo tenemos, sino cuál será ese estándar o cuál es ese estándar que hoy yo tengo en mi vida. Esa es la gran pregunta que nos debemos hacer y reconocer cuál es ese estándar que yo estoy usando en la práctica, porque a lo mejor de palabra puedo decir, no, la Biblia, no, el cristianismo, no, nuestro Señor Jesucristo, pero en la práctica, ¿cuál es la regla, el canon, el estándar con el cual yo vivo mi vida y tomo mis decisiones prácticas en la vida diaria? El hombre moderno, en su rebelión humanista, ha intentado erigir una multitud de estándares distintos. Todas ellas, por supuesto, se pueden reducir a que el hombre es Dios. Algunos apelan a la razón humana autónoma, olvidando que la mente del hombre caído está en enemistad contra Dios y es incapaz de ser la medida de todas las cosas. Es incapaz tanto por su rebelión como también por su naturaleza. Es una criatura y como criatura no puede ser la medida de todas las cosas. Ella ha sido medida por otra, por otro, ¿me entiende? Ella ha sido determinada, la criatura, nosotros, hemos sido determinados por otro y por tanto nosotros no podemos ser la medida de todas las cosas. Hay otro que sí lo es. Otros se postran ante el altar de la ciencia, tratándola no como una herramienta para estudiar la creación de Dios, sino como una fuente autónoma de verdad, una mitología moderna que cambia con cada generación, porque cada generación tiene un nuevo concepto de ciencia o incluso con la excusa de la ciencia dicen que esto es verdad. Recordemos hace no mucho, y está reviviendo, ¿verdad? La ideología de la eugenesia, muy anglosajona, muy gringa, ¿verdad? En Estados Unidos, Inglaterra, que decían que eso era científico, que eso estaba avalado por la ciencia, ¿no? Y cada vez se presentan estas mentiras avaladas por la
idolatría que se tiene a un concepto, a una idea que se ha personalizado, le llamamos la ciencia, y nos preguntamos qué dice la ciencia como si tuviera pata y cabeza, ¿verdad? Y manos y boca para hablar. No, eso no existe. No existe algo que un ser que se llame ciencia y que sea omnisciente. No, es simplemente el cúmulo de conocimientos falibles, ¿verdad? Pero más o menos verdaderos, con facilidad, con falibilidad, ¿verdad? Son falibles, que han juntado los seres humanos con respecto a su conocimiento de la realidad, de la creación, ¿verdad? Y eso es a lo que nosotros hemos denominado ciencia, y al negar a Dios, lo hemos separado la ciencia de Dios nuestro Señor y de su revelación, y hemos convertido en un ídolo, lo hemos abstraído y lo hemos personalizado en una entidad abstracta, ¿verdad? Que supuestamente tiene algún poder. Bueno, los hombres han sido buenos creando este ídolo, ¿verdad? Y lo han tratado como una herramienta, no como una herramienta, perdón, para estudiar la creación de Dios, sino como una fuente autónoma de verdad, una mitología moderna que cambia con cada generación, un verdadero ídolo a quien atribuyen infalibilidad, ¿no? Este es otro concepto importantísimo, el de infalibilidad, que debemos manejar como cristianos desde el primer día. Nuestros maestros, aquellos que nos discipulan desde el primer día que somos cristianos, deberían enseñarnos el concepto de la infalibilidad de la Escritura, y cómo solo Dios nuestro Señor puede ser infalible, y es por eso que su palabra es infalible. Y si nosotros negamos que su palabra es infalible, vamos a trasladar esa infalibilidad a otro lugar. No es que negamos la infalibilidad en sí mismo. El mundo, la realidad necesita, o sea, los seres humanos necesitamos andar bajo un estándar infalible. Le vamos a atribuir eso, ya sea que se lo atribuyamos a la ciencia, ya sea que se lo atribuyamos al ser humano, el decir que yo soy la medida de todas las cosas, ¿verdad? O se lo atribuyamos al Estado, o se lo atribuyamos a miles de ídolos que nos podemos inventar. Otros hacen del Estado su Dios, buscando en sus leyes y decretos la salvación y la justicia que solo Dios puede proveer, ¿no? En el Estado se busca esa salvación, esa providencia, que ya vamos a ver estos conceptos, estos términos, vamos a ver cómo es Dios, nuestro Señor, el que los va desarrollando debido a su persona divina, y que el Estado no es más que un usurpador de esto. Y muchos de los hombres caídos, la mayoría, ¿verdad? Quizás la mayoría en nuestra era sentimental, viven bajo el estándar tiránico y egoísta de sus propios sentimientos y experiencias, haciendo de su corazón corrupto el árbitro de la verdad. Es que yo no lo siento así, es que a mí a mí no me parece, no lo siento así, no creo que sea de esta manera porque lo siento distinto. Al fin y al cabo, el hombre es el que determina la verdad, él es el estándar, ¿no? Por supuesto, y este es el consejo que la serpiente dio al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, que siguieran ese razonamiento. Ya lo vamos a ver en los capítulos siguientes. Todos estos estándares tienen algo en común, son arenas movedizas, son creaciones del hombre y, como su creador, son falibles, contradictorios y conducen al caos y al absurdo. Si su estándar es su propia razón, ¿qué sucede cuando la razón de mi prójimo me contradice? Esa es la idea que me estoy preguntando acá. Si es la ciencia, esa cosa que llaman ciencia, la señora ciencia que yo nunca la he visto, ¿qué hacer cuando las verdades de ayer son los errores de hoy y cuando los errores de hoy van a ser las verdades de ayer? Porque así es la ciencia, ¿verdad? Hace no mucho, como habíamos dado de ejemplo, se nos enseñaba que la eugenesia era ciencia, ¿verdad? Hoy en día y llevamos creo que 2 siglos, diciendo que la evolución es ciencia. El día de mañana ya, bueno, ya hoy en día ya nos hemos estado dando cuenta que cada vez es menos sostenible el concepto de evolución, pero siguen ahí casados, siguen creyendo, ¿verdad? Los evolucionistas. Pero se afirma que la ciencia dice que la evolución es cierta. ¿Qué vamos a hacer cuando el día de mañana cambie de opinión esta señora ciencia? Bueno, no creo, porque al fin y al cabo lo que denominamos como ciencia, ese ídolo que levanta, no es más que la proyección del ser humano en ese ídolo, creyendo ellos participar en esa divinidad, y por tanto lo que diga la ciencia es lo que al fin y al cabo dice el hombre, y ellos se sienten los que traen la palabra infalible. Por eso que los científicos son tan así
adoradores de eso, de la ciencia, porque ellos se creen parte de esa divinidad, ¿verdad? ¿No? ¿Qué sucede cuando la razón, bueno, ya nos preguntamos, cuando la razón de mi prójimo me contradice? Si es la ciencia, ¿qué hacer cuando las verdades de ayer son los errores de hoy? Si es el Estado, ¿te someterás a la tiranía cuando el César exija no solo lo que te pertenece, sino lo que le pertenece a Dios? Entonces, soberanía, exija tu vida, exija tu tributo, que es adoración. Te lo vas a dar, se lo vas a entregar. Si son sus sentimientos, tus sentimientos, ¿cómo podrás construir una vida, una familia o una sociedad sobre el caos de las emociones fluctuantes? Todos nosotros sabemos lo que son las emociones y todos nosotros sabemos cómo nos pueden llevar a comportar y necesitamos dominarlas. ¿Cómo vamos a estar construyendo una vida en base a ese supuesto estándar? Una medida que cambia, depende del día, ¿no? Incluso de la hora. Frente a este pandemonium de voces humanas, el cristianismo declara que existe un estándar absoluto, una autoridad final, una fuente de verdad que no cambia ni falla. Este estándar no es una idea abstracta ni una filosofía humana, sino la palabra viva y personal del Dios Trino, una palabra que Él personalmente nos la ha revelado. La Santa Escritura no es un libro de consejos piadosos, ni una colección de historias inspiradoras para ser juzgadas por la razón del hombre, que es lo que nos quieren colocar, digamos, estos científicos o estos grandes hombres filósofos, como la palabra, que eso es, nosotros vamos a determinar si la palabra es palabra de Dios o no, o incluso algunos que dicen, no, si reconocemos que hay algo de Dios, pero vamos a decir cuáles son verdaderas palabras de Dios y cuáles no, ¿no? O vamos a decir, mira, la Biblia contiene ciertas cosas de la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Empiezan con todas esas sutilezas para engañar. Pero no, es la palabra ley de nuestro creador y redentor. Y con palabra ley es un concepto importante, ¿verdad? Que Rolduni acuñó, que nos da la idea de que la palabra es una palabra autoritativa absoluta, en virtud de su fuente, Dios nuestro Señor. Dios es eterno, absoluto, perfecto, soberano, y en virtud de ello, su palabra, la que Él dicta, ¿verdad? Es soberana, tiene esa autoridad. Y es por eso que el concepto reconstruccionista de la palabra es la palabra ley, la palabra de Dios. Es la palabra ley de nuestro creador y redentor. Y como tal posee una cualidad que ningún otro libro o institución puede reclamar: infalibilidad. Nadie puede reclamar ese concepto más que la palabra de Dios y Dios mismo, por supuesto. Nadie. ¿Qué significa que las escrituras son infalibles o que sean infalibles? Significa que al ser de inspiración de Dios, según nos enseña 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, son enteramente dignas de confianza y están libres de todo error en todo lo que enseñan, ya sea en materia de fe, de historia, de moralidad o de la naturaleza del mundo, en términos totales, ¿verdad? De cómo debemos entender el mundo en sí. No es un libro, por supuesto, de biología, no es un libro de física, no es un libro de lenguaje, sino que es el libro fundacional de la realidad. O sea, ese libro, con él podemos entender el principio para comprender verdaderamente la realidad, ¿no? Esa es la idea. La infalibilidad de las escrituras significa que no puede fallar en su propósito, no puede engañar y no puede ser quebrantada, como nos enseña nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 35. Es la corte de apelación final suprema en cada área de la vida y del pensamiento. No la sometemos a nuestro juicio. Nosotros no podemos ser jueces de la palabra de Dios porque no podemos ser jueces de Dios, ¿verdad? Nos sometemos nosotros a su juicio. Eso es, y un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo, como vamos a ver más adelante, su mente es renovada, cambiada, y es colocado en una condición en la que aceptamos que es Dios el que nos juzga a nosotros y no nosotros a Dios, ¿no? Es lo que hace el hombre caído, todo lo contrario. El hombre caído sigue el consejo de la serpiente y juzga a Dios. Y pretende elevarse por encima de Dios, juzgando a Dios y a su palabra. Nosotros no, nosotros hemos nacido de nuevo y como tal volvemos al origen y al propósito del hombre desde el principio, que era el de someterse a Dios nuestro Señor, como vamos a verlo, ¿no? No la sometemos entonces a nuestro juicio, sino que nos sometemos nosotros a su juicio. Esta doctrina no es una cuestión de intereses secundarios para teólogos encerrados en su propia biblioteca.
Es la piedra angular de toda nuestra vida y de la civilización misma. Sin una palabra infalible de un Dios soberano, no podemos tener conocimiento verdadero, ni ley justa, ni esperanza segura, porque entonces vale cualquier cosa. Toda cosa es equivalente, debido a que todos los hombres somos iguales, simplemente va a ser el más fuerte el que se imponga y el más fuerte va a ser el que va a imponer su ley. Por tanto, todos los hombres son potenciales tiranos, todos los hombres son potenciales legisladores, y por tanto aquí gana el que sea más fuerte y el que gane más fuerza. Nada más. Ahí entra el caos, el verdadero caos. Pero tenemos la palabra de Dios, y es por ello tenemos la revelación, y es por ello que podemos tener conocimiento verdadero, podemos obtener una ley justa, se nos ha revelado, ¿no? Y una esperanza segura. Estaríamos como el resto del mundo si no tuviéramos esta palabra, ¿verdad? A la deriva en un océano de sinsentido, donde todo es equivalente, todo tiene igual significado, o sea, ninguno, donde solo prevalece la ley del más fuerte. Pero Dios, en su gracia, nos ha hablado, nos ha dado su palabra para que podamos conocerlo, para que podamos vivir en obediencia a Él y para que podamos cumplir el mandato que nos dio en la creación, que lo vamos a estudiar: ejercer un dominio piadoso sobre la tierra para su gloria. Y el concepto fundamental aquí es piadoso. ¿A qué nos referimos con piadoso? Nos referimos a que es un ejercicio de dominio en los términos de la palabra, ley de Dios nuestro Señor, en los términos de la ley y el pacto que Dios le ha entregado al hombre. Pacto y ley que el hombre humanista ha negado y que lamentablemente los evangélicos, como le he llamado yo, les he denominado a las personas que rechazan la palabra ley de Dios y se dicen aún así cristianos, han abandonado. Es por eso que están como están, ¿no? En la servidumbre. Este manual, por tanto, intenta fundamentarse en la roca de la palabra infalible de Dios. Es un medio falible. Aquí lo reconocemos de entrada. Es un medio absolutamente falible. Nada de lo que decimos aquí nosotros es una última palabra. Pero apelamos a la palabra ley de Dios. Y si ustedes creen que está equivocado, pues deben comprobarlo ustedes mismos con su conciencia, con la palabra de Dios, de forma justa, siendo justos con ustedes mismos, porque a mí me podrán engañar o vacilar o lo que sea, pero al que no podrán vacilar, al que no podrán engañar, es a Dios nuestro Señor. Y por tanto, si ustedes creen que hay una parte que está equivocada en este manual, pues hagan, demuéstrenlo justamente consigo mismo. O sea, si yo digo, mira, aquí esta parte me parece que cometí un error aquí, Yusef, seguramente habré cometido varios errores, pero el, 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 el propósito incluso que tiene este mismo manual es el que juzguemos eso, pero de forma justa. ¿Y cómo se juzga de forma justa? No comprobárselo a otro, sino comprobármelo a mí mismo, ¿verdad? Soy yo el que tengo que estar persuadido, ¿verdad? Por el Espíritu Santo delante del Señor, que Yusef se ha equivocado aquí y esto es lo que me parece que es más verdadero debido a esto y dar razones, ¿verdad? Eso es lo que nos impulsa, ¿verdad? El cristianismo, a dar razón de nuestra fe, de lo que entendemos, y esa razón se basa en la regla, el estándar absoluto, que no es este manual todo mal escrito, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Eso es lo que yo quiero dejar acá, ¿verdad? Es el propósito de este, digamos, manual para discipular. No el que tomen este manual como si fuese la gran cosa, porque no lo es, y eso es obvio, ¿no? Este manual entonces intenta fundamentarse en la roca de la palabra de Dios infalible, la infalible palabra de Dios. Es un medio falible, ¿no? Toda palabra del hombre, la mía, la primera, es falible, sujeta a error. Es un medio falible que apela, aquí lo quiero dejar claro, apela, ¿no? A la infalible palabra de Dios, ¿no? Por supuesto, si hay una proposición, hay una sentencia, ¿verdad? Que yo dé en este escrito y que esté equivocada, tiene que tener su demostración con la palabra de Dios. Es así de fácil, ¿verdad? A medida que avancemos en pero ojo, esa demostración tiene que ser justa, no simplemente porque lo leíste en la teología de Rusduni o en la teología de MacArthur o en la teología de Pepito. No, tiene que ser justa contigo mismo. No, 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 no para
para confirmar tu club o tu denominación o a donde perteneces, sino contigo, con tu conciencia, no con tu club, no con tu compromiso con un club o con una denominación o con una confesión, sino contigo mismo y tu conciencia ante Dios. Señor, yo creo que Yusef está equivocado porque yo veo claramente en tu palabra que en esta parte sale clarísimo que Yusef se equivoca. Y por tanto, no puedo creer lo que dice Yusef, por supuesto, porque mi conciencia está sujeta a tu palabra, Señor. Ese es el principio que quiero dejar, ¿verdad? Uno de los varios principios que quiero dejar. Es por eso que hablamos de la infalibilidad de la palabra de Dios y la falibilidad de toda palabra de hombre, y no importa que sea el consenso de todos los teólogos, los grandes teólogos o los bacanes o lo que sea. No, siempre van a ser falibles. A medida que avancemos en el estudio de estas doctrinas fundamentales, nuestro propósito será entender, en humildad, lo que Dios ha revelado, creerlo y aplicarlo a cada esfera de nuestra existencia. Cada esfera de nuestra existencia. Esto es importantísimo porque lamentablemente los discipulados que se hacen hoy en día es simplemente para que usted sepa conducirse en un club eclesiástico, ¿no? Que mal llamado la iglesia. No, el objetivo del discipulado es para que usted aprenda a andar, a dar los primeros pasos, el objetivo del maestro que discipula, ¿verdad? Deberíamos ser todos los cristianos deberíamos tener la capacidad, un cristiano más o menos maduro de 3 años, 2 años en adelante, debería tener más o menos la capacidad de discipular a otro, de dar las doctrinas fundamentales básicas para que empiece a dar los primeros pasos el nuevo cristiano, ¿no? Pero los primeros pasos no dentro de un club, no dentro de un club eclesiástico, sino los primeros pasos en este mundo, en los términos del estándar de la ley y palabra de Dios nuestro Señor. Ese es el objetivo, porque es al vivir bajo su estándar, bajo el estándar de Dios, no bajo este manual, ¿verdad? O bajo la teología sistemática del otro, o la Biblia comentada por el otro de allá, no, bajo el estándar de la palabra de Dios y bajo su estándar, ¿verdad? O sea, porque es al vivir bajo su estándar y solo bajo su estándar que encontraremos la verdadera libertad de que vengan otros a controlarnos con sus credos, ¿no? Que Dios nos controla con su palabra, ¿no? El verdadero propósito, vamos a ver que recuperamos en Cristo el propósito como seres humanos que Dios nos había dado desde el principio. Vamos a ver que lo recuperamos, tener un verdadero propósito. Y eso, por supuesto, lo vamos aplicando nuestra vida personal, a nuestro contexto histórico y a lo que Dios nos ha dado, esos dones que Él nos ha dado, y aplicarlo en nuestra vida diaria, aquí y ahora, no en un futuro, mañana, no, ir desarrollándolo hoy, ¿no? Y a la verdadera vida, porque solo en Cristo tenemos verdadera vida. Nosotros pensábamos que estábamos vivos antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Pero vivos para la muerte, vivíamos en la muerte. Ahora nosotros en Cristo vivimos en la verdadera vida, porque ¿qué es la vida? Nuestro Señor Jesucristo, su pacto, su ley, su verdad, su gozo, su reino. Eso es la vida, no el respirar, que también es parte de la vida, pero nosotros respiramos en la muerte antes de conocer a Cristo, ¿no? Bueno, este es el prólogo de mi pequeño manual, que como verán son simplemente 3 páginas, y todo el manual no tendrá más de 70 páginas, incluyendo portada y índice, ¿verdad? Son más de 68, 67 o menos incluso hojas escritas, pero que creo que va a ser digamos, un impulso para que podamos andar en esta vida conforme al pacto y a la ley de Dios, poder ordenar un poco, ¿verdad? Nuestro entendimiento de Cristo y, por supuesto, criticar. Si ustedes pueden criticar todo lo que quieran, este manual está equivocado, me pueden enviar mensaje, un mail, decir, mire, ¿sabes qué? Creo que aquí cometiste un error. Obviamente hay que hacerlo en honestidad, con justicia y no meramente por, mira, yo le voy a hacer entender a este machucado. No, hagámoslo con justicia, ¿verdad? Y para la gloria de Dios nuestro Señor, no para la vanagloria de uno, ¿no? Eso, mi hermano, un abrazo, que Dios les bendiga y espero que les haya... Oh, creo que esto no era. ¿Dónde era la cosa? Espérense un poquito. Ahí. Bueno, espero que les bendiga, que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan
una linda mañana, linda tarde, linda noche y nos vemos en el próximo. Un abrazo. Chao, chao.